¿Alguna vez te has encontrado en ese lugar extraño, donde parece que cada paso que das, cada esfuerzo que realizas, se disuelve en un vacío insondable? Visualizas, repites afirmaciones, trabajas con una entrega que crees total, pero ahí está, el silencio. Ese silencio que no es un simple vacío, sino un eco que se queda atrapado en las paredes de tu mente, resonando con preguntas que nunca terminan de formularse del todo. En ese espacio quieto, donde las respuestas parecen ausentes, algo empieza a cambiar. Las dudas comienzan a aparecer, suaves al principio, como sombras apenas perceptibles. La serenidad, tan arduamente construida, se tambalea, y en su lugar surge una incomodidad que no sabes cómo nombrar. Y el silencio sigue ahí, como un testigo inmóvil. Imagina ahora que ese silencio no es un vacío, sino un campo. Un tejido invisible que lo abarca todo, donde cada pensamiento, cada intención, cada emoción, encuentra su lugar y su reflejo. Jacobo Greenberg lo llamaba la latiz, la red de conciencia, un entramado energético que conecta lo que ves y lo que no ves, lo que entiendes y lo que jamás podrás comprender del todo. Es un campo vivo, pulsante, que no responde al ritmo de tu impaciencia, sino al compás de una inteligencia mayor, una que no se rige por las reglas del tiempo ni del espacio como los concebimos. Ahí, en medio de esa red, el silencio cobra un significado diferente. No es ausencia, sino invitación. Una invitación a detenerte, a dejar de empujar, a soltar la necesidad de controlar cada detalle. No como una rendición al fracaso, sino como un acto de fe, un gesto de confianza en que este entramado universal tiene su propia manera de responder, de mover los hilos, de manifestar aquello que ni siquiera sabes que necesitas. En la quietud, comienzas a notar algo más. El peso del apego, la rigidez de querer que las cosas sean exactamente como las imaginas. Cada vez que te aferras al resultado, que trazas un camino fijo y te niegas a aceptar desviaciones, algo dentro de ti se tensa, como si construyeras una barrera invisible. Esa barrera no solo te encierra, sino que bloquea el flujo natural del universo, como si el río que debería llevarte se encontrara con una represa que tú mismo has levantado. El apego tiene una vibración distinta, más densa, más pesada. Es una vibración que envía un mensaje al campo, uno que dice, no confío del todo. Temo que esto no funcione. Y la red, en su infinita sensibilidad, responde a eso también. No con juicio ni con castigo, sino reflejando de vuelta esa misma energía que envías. Pero hay un momento, fugaz al principio, donde algo dentro de ti se cansa. El cansancio no de quien se rinde por agotamiento, sino de quien se da cuenta de que luchar contra el flujo es un esfuerzo inútil. En ese instante, una pequeña grieta se forma en la barrera. El universo no irrumpe de golpe. Es más sutil que eso. Es como una brisa que apenas se percibe al principio, una luz que se filtra lentamente por la rendija que has dejado abierta. No llega cuando lo esperas ni de la manera que habías imaginado. Pero llega. Siempre lo hace. Jacobo Greenberg hablaba de una verdad inquietante: el universo no responde a las palabras superficiales, esas que se dicen casi sin pensar, sino a la vibración más profunda que emana de cada uno. Este concepto, tan esencial como intangible, es el que dicta la dirección de todo lo que se atrae. La vibración nacida desde el miedo, desde la carencia, tiende a encontrar un eco de lo mismo, como si el universo actuara como un espejo implacable que refleja con precisión lo que llevas dentro. Sin embargo, en el momento en que se elige soltar, confiar y abandonar la resistencia, ocurre algo inesperado. Es como si una cuerda demasiado tensa finalmente se aflojara, liberando una energía atrapada que permite al universo moverse con una fluidez renovada, sin la opresión de las expectativas humanas. Soltar. La palabra parece sencilla, pero lleva consigo una carga inmensa, porque detrás de ella se esconde el mayor desafío: ¿cómo se rinde uno realmente? ¿Cómo se abandona el apego al control cuando la mente, incansable, grita la necesidad de manejar cada detalle? Aquí, el enfoque se convierte en la clave. La mente quiere respuestas, pero la verdadera transformación no está en obtenerlas, sino en cambiar el enfoque mismo. Es un acto de reconocer que el universo opera con un flujo mucho más vasto y complejo de lo que cualquier mente podría abarcar. Cada paso,
incluso los que parecen retrocesos, forma parte de un movimiento mayor que guía hacia lo necesario, aunque no siempre hacia lo deseado. En este proceso de rendición, algo comienza a cambiar. Es un cambio silencioso, una apertura sutil, casi imperceptible, pero profundamente significativa. Es el acto de permitir que la vida actúe, de dejar que las limitaciones impuestas por las expectativas se disuelvan. Y entonces, sin previo aviso, el universo responde. No con grandes gestos o señales estruendosas, sino con susurros, con movimientos delicados que parecen configurar la realidad misma de una manera distinta. Greenberg sostenía que este alineamiento, esta conexión con el flujo universal, no es un proceso pasivo. Requiere herramientas, prácticas que silencien el ruido de la mente para permitir que la conciencia fluya sin obstáculos. La meditación consciente, por ejemplo, no es solo un refugio para el alma, sino un puente hacia algo mayor. En el silencio que ofrece, se abre un espacio donde todo el ruido, toda la lucha interna, se desvanece. Lo que queda es un estado de apertura, de alineación con ese campo compartido de conciencia que, según Greenberg, nos conecta a todos. En la quietud de la meditación, no se encuentran respuestas verbales ni pensamientos claros. En cambio, surge una sensación, un conocimiento interno que no necesita explicaciones. Es como si una puerta invisible se abriera y, a través de ella, el universo mismo comenzara a susurrar. No son palabras, no son órdenes, es un flujo, una conexión directa que solo puede ser sentida, nunca comprendida por completo. Este campo de conciencia, el que sostiene a todos los seres, es una red viva. Cada acto de alineación con él, cada momento en que alguien elige confiar en lugar de resistir, parece resonar en esa red, configurando la realidad de maneras inesperadas. La gratitud, no como un sentimiento retrospectivo, sino como una práctica anticipada, también juega un papel crucial aquí. No es solo un acto de agradecimiento, sino una declaración de alineación con el flujo del universo, una vibración que dice, estoy dispuesto a recibir, sin condiciones, lo que la vida tiene para ofrecer. El universo, entonces, responde no desde el ruido, sino desde la quietud, desde el flujo que nunca cesa, aunque permanezca oculto a simple vista. El mensaje flotaba en el aire, cargado de una sensación de certeza. Agradecer, no por lo que ya se tiene, sino por aquello que aún no ha llegado. Era como un susurro al universo, una declaración de confianza que parecía resonar en las fibras mismas de la existencia. Un gesto simple, pero poderoso, que transformaba las vibraciones internas. No había en ello desesperación, solo certeza. Un cambio sutil, de la escasez a la abundancia, como si un interruptor se accionara dentro del alma. El acto era un puente invisible, conectando el presente con lo que todavía estaba por venir. No necesitaba palabras complicadas, solo una intención clara, cargada de emoción. Y esa emoción no era la ansiedad del deseo, sino la tranquilidad de saber que el proceso ya estaba en marcha. Agradecer no forzaba las cosas, no aceleraba el tiempo, era más como plantar una semilla en tierra fértil, confiando en que el sol, el agua y la vida harían el resto. Cada pensamiento, cada sentimiento, se convertía en un pulso hacia ese campo infinito de posibilidades. Un campo donde el control dejaba de ser relevante, donde lo que importaba era esa apertura, esa confianza. Había algo casi mágico en esa práctica. No necesitabas saber cómo ni cuándo sucederían las cosas, solo sabías que sucederían, y eso bastaba. El ritmo del universo, tan distinto al de la mente humana, fluía sin prisa. Jacobo Greenberg lo describía como un tiempo no lineal, un entramado donde todo ya era y no había urgencia alguna. Vivir en ese estado de percepción ampliada requería algo más que fe, demandaba un tipo de rendición activa. Soltar no significaba abandonar el deseo, sino liberarlo, dejando que encontrara su propio camino hacia la manifestación. La vibración de gratitud era como una melodía, una señal clara enviada a esa inteligencia vasta e ilimitada. No era una súplica ni una exigencia, sino un reconocimiento de que las cosas ya estaban en movimiento, incluso si no podías verlo todavía. Era el tipo de certeza que te permitía descansar, liberándote de la presión constante de tener que controlar cada detalle. No había necesidad de arrancar la semilla de la tierra para ver si estaba creciendo.
En cambio, podía simplemente observar el tiempo desde otro ángulo, uno donde la espera no era desesperación, sino paciencia activa. Era un juego de confianza, un baile sutil entre lo que deseabas y lo que el universo sabía que realmente necesitabas. El campo de infinitas posibilidades no respondía a la fuerza, respondía a la apertura. Y en esa apertura, había una libertad indescriptible. El flujo del tiempo no es un obstáculo, sino un telón que se adapta a las vibraciones que emitimos. Cada intención, cada deseo, traza un patrón invisible en el tejido de la realidad. En la quietud de la hora, hay una invitación silenciosa a reencontrarse con el propósito más profundo, a tender un puente hacia esa inteligencia superior que siempre ha estado ahí, susurrando en los momentos de calma. La paciencia emerge como un arte, una práctica que transforma la percepción del tiempo. Se descubre que no hay prisa, que el tiempo mismo es un aliado que ajusta cada pieza para que encaje con precisión. Lo que parece demorar no es otra cosa que una preparación sutil, una alquimia interna que fortalece, limpia y afina aquello que está por manifestarse. En esa preparación, el instante presente revela su profundidad, no como un intervalo vacío, sino como un reflejo vibrante de lo que el alma necesita experimentar. Aceptar el momento no es rendirse, sino observarlo con claridad. La proyección hacia futuros ideales cede su lugar al reconocimiento de lo que es, aquí y ahora. El instante, tal como se presenta, contiene todo lo necesario para el crecimiento, aunque sus contornos puedan parecer confusos o imperfectos. Esta aceptación no es pasiva, es un acto de atención plena, de escuchar con el corazón abierto las señales que se despliegan en el presente. Greenberg describía una percepción que se expande más allá de lo evidente, un estado en el que la realidad muestra su orden oculto. En la aceptación de la hora, surge esta capacidad de ver más allá de las formas, de entrar en el flujo natural de lo que es y lo que puede ser. Aquí no hay lucha, solo un profundo alineamiento con el movimiento del universo. La rendición, lejos de ser debilidad, se convierte en un reconocimiento del momento como parte del todo, como un paso esencial en el camino. En ese estado de aceptación, los pensamientos y emociones pierden su carga. Se observan, se dejan ser, sin el peso del juicio o la necesidad de control. Esta observación revela un silencio que no es vacío, sino plenitud. Es un espacio interior donde la voz del universo susurra verdades que no necesitan palabras. Es en este silencio donde la paz encuentra su hogar, donde la mente descansa y el presente despliega su perfección sutil, mostrando que todo está exactamente donde debe estar. La quietud se convierte en el escenario desde donde se percibe la profundidad del instante. No hay ruido, solo un campo amplio de calma donde las señales del universo fluyen libremente. La percepción se afila, la mirada se alza, y lo que antes parecía mundano se transforma en un tapiz de conexiones vibrantes, cada hilo entrelazado con propósito. Greenberg hablaba de un acceso a algo vasto, una mente extendida, un campo de conciencia que parecía sostener todo y a todos. En ese espacio, las respuestas no se buscaban, simplemente aparecían. Un lugar donde el ruido del mundo se disipaba y dejaba paso a un silencio que no era vacío, sino pleno. En ese silencio, la intuición encontraba voz, clara y firme, como si siempre hubiera estado esperando que alguien la escuchara. El contraste con el mundo exterior era abrumador, un mundo dominado por la prisa, el ruido constante, la acción imparable. En medio de esa vorágine, hallar ese espacio de quietud era casi como descubrir una grieta en la realidad misma, un portal hacia algo que el ruido ocultaba. El silencio no solo era un refugio, era un puente hacia una frecuencia que no conocía la urgencia. Una frecuencia que vibraba siempre, esperando a quien supiera aquietarse para sintonizar con ella. Greenberg comparaba este proceso con una radio, donde el ruido interno, pensamientos inquietos, dudas, miedos, actuaba como interferencia. Ajustar la frecuencia no era un acto de fuerza, sino de entrega, de suavizar la mente hasta que, de repente, la señal se hacía nítida. En ese momento, no era necesario hacer preguntas, porque las respuestas llegaban por sí solas. Revelaciones inesperadas, ideas que parecían surgir de ningún lado, caminos que antes no se veían, todo nacía en ese espacio de quietud. Era ahí donde, decía, el universo empezaba a hablar.
Las señales del universo eran sutiles, nunca obvias. Una conversación al azar que parecía tocar justo lo que necesitabas escuchar, un libro que inexplicablemente captaba tu atención, o una serie de eventos que parecían orquestados con un propósito. Greenberg las llamaba manifestaciones de la red de conciencia, hilos invisibles que conectaban a todos los seres y que, si uno sabía cómo mirar, se hacían evidentes. Era un lenguaje que no usaba palabras, sino coincidencias y sincronicidades, pequeños destellos de algo más grande. La clave estaba en aprender a escuchar, pero no como quien presta atención a un sonido externo. Era una escucha interna, un estado de apertura en el que no se buscaba controlar, sino permitir. Dejar que las señales llegaran por sí mismas, sin forzarlas, sin apurarlas. Aquellos que no entendían este proceso lo atribuían a meras coincidencias, pero Greenberg insistía en que había más. Una coincidencia era solo la superficie, lo que yacía debajo era una sincronización profunda, un recordatorio de que el universo siempre estaba allí, trabajando de maneras misteriosas pero precisas. El arte de escuchar activamente requería práctica, paciencia, una especie de entrega constante al momento presente. Greenberg hablaba de cómo, al cultivar un estado de calma, todo lo que antes pasaba desapercibido comenzaba a cobrar vida. Lo sutil se hacía evidente, las señales que antes parecían insignificantes se revelaban como mensajes llenos de significado. No era el universo el que cambiaba, era la percepción de quien aprendía a verlo. Al final, todo se reducía a estar presente, a dejar de buscar con ansias y simplemente abrirse, porque solo en ese estado de calma las verdaderas respuestas podían llegar. Greenberg hablaba de un acceso a algo vasto, una mente extendida, un campo de conciencia que parecía sostener todo y a todos. En ese espacio, las respuestas no se buscaban, simplemente aparecían. Un lugar donde el ruido del mundo se disipaba y dejaba paso a un silencio que no era vacío, sino pleno. En ese silencio, la intuición encontraba voz, clara y firme, como si siempre hubiera estado esperando que alguien la escuchara. El contraste con el mundo exterior era abrumador, un mundo dominado por la prisa, el ruido constante, la acción imparable. En medio de esa vorágine, hallar ese espacio de quietud era casi como descubrir una grieta en la realidad misma, un portal hacia algo que el ruido ocultaba. El silencio no solo era un refugio, era un puente hacia una frecuencia que no conocía la urgencia. Una frecuencia que vibraba siempre, esperando a quien supiera aquietarse para sintonizar con ella. Greenberg comparaba este proceso con una radio, donde el ruido interno, pensamientos inquietos, dudas, miedos, actuaba como interferencia. Ajustar la frecuencia no era un acto de fuerza, sino de entrega, de suavizar la mente hasta que, de repente, la señal se hacía nítida. En ese momento, no era necesario hacer preguntas, porque las respuestas llegaban por sí solas. Revelaciones inesperadas, ideas que parecían surgir de ningún lado, caminos que antes no se veían, todo nacía en ese espacio de quietud. Era ahí donde, decía, el universo empezaba a hablar. Las señales del universo eran sutiles, nunca obvias. Una conversación al azar que parecía tocar justo lo que necesitabas escuchar, un libro que inexplicablemente captaba tu atención, o una serie de eventos que parecían orquestados con un propósito. Greenberg las llamaba manifestaciones de la red de conciencia, hilos invisibles que conectaban a todos los seres y que, si uno sabía cómo mirar, se hacían evidentes. Era un lenguaje que no usaba palabras, sino coincidencias y sincronicidades, pequeños destellos de algo más grande. La clave estaba en aprender a escuchar, pero no como quien presta atención a un sonido externo. Era una escucha interna, un estado de apertura en el que no se buscaba controlar, sino permitir. Dejar que las señales llegaran por sí mismas, sin forzarlas, sin apurarlas. Aquellos que no entendían este proceso lo atribuían a meras coincidencias, pero Greenberg insistía en que había más. Una coincidencia era solo la superficie, lo que yacía debajo era una sincronización profunda, un recordatorio de que el universo siempre estaba allí, trabajando de maneras misteriosas pero precisas. El arte de escuchar activamente requería práctica, paciencia, una especie de entrega constante al momento presente. Greenberg hablaba de cómo, al cultivar un estado de calma, todo lo que antes pasaba desapercibido comenzaba a cobrar vida.
Lo sutil se hacía evidente, las señales que antes parecían insignificantes se revelaban como mensajes llenos de significado. No era el universo el que cambiaba, era la percepción de quien aprendía a verlo. Al final, todo se reducía a estar presente, a dejar de buscar con ansias y simplemente abrirse, porque solo en ese estado de calma las verdaderas respuestas podían llegar. Cuando te aferras a una sola forma de lograr lo que deseas, el camino parece estrecharse, como si las opciones se comprimieran en un único sendero rígido. Las posibilidades, vastas e ilimitadas, quedan al margen, ignoradas por la insistencia en que solo un desenlace específico puede traer satisfacción. La energía, en su naturaleza fluida, se encuentra contenida, como un río bloqueado por una presa construida por la mente. Entonces surge el desapego, no como un acto pasivo, sino como un abrir de puertas invisibles que llevan a un horizonte infinito. Es un susurro que invita a dejar ir la rigidez del control, permitiendo que la energía fluya sin restricciones, encontrando caminos que ni siquiera imaginabas posibles. En ese momento, el universo, en su vastedad, escucha. Responde a una vibración diferente, una que no exige ni reclama, sino que confía. La serenidad interna comienza a resonar como una melodía suave, y el universo responde a ese estado con una armonía que se refleja en las circunstancias externas. Poco a poco, las sensaciones de escasez, esas que pesaban y limitaban, se disuelven, como niebla bajo el sol. Y en su lugar, la abundancia comienza a manifestarse, no de forma predecible, sino en formas que sorprenden y asombran, recordándote que lo desconocido puede ser más generoso que tus propias expectativas. Al liberar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, se abre un espacio nuevo, un vacío fértil donde lo inesperado puede florecer. No hay un mapa definido, pero tampoco lo necesitas, porque la confianza en el proceso comienza a llenar el espacio donde antes habitaba la incertidumbre. La energía que antes se gastaba en planear cada detalle ahora fluye hacia un propósito mayor, guiándote de manera sutil, casi imperceptible, hacia lugares que solo el universo podía prever. La necesidad de controlar, tan arraigada en el miedo, empieza a perder su fuerza. Este miedo, profundo y silencioso, es el que bloqueaba el flujo, pero al soltarlo, algo más emerge. Una paz que no proviene de la certeza de los resultados, sino de la confianza en que todo se está desarrollando de la manera más adecuada, incluso cuando no lo entiendes. El universo, en su inmensidad, organiza los eventos con una precisión que trasciende la lógica. Y en esa organización, las sincronicidades empiezan a aparecer, pequeñas señales que te susurran que estás exactamente donde necesitas estar. Estas coincidencias significativas, como las llamaba Jacobo Greenberg, son los ecos de una red de conciencia que conecta todo lo existente. Sin una palabra, sin una explicación, el flujo universal continúa, tejiendo un entramado perfecto en el que todo encuentra su lugar. El universo responde continuamente a la energía que emanas, ajustándose a tu alineación interior. Las sincronicidades se despliegan como hilos invisibles que conectan eventos aparentemente aislados. Piensas en alguien, y su llamada rompe el silencio. Sientes un impulso inexplicable de leer un libro, y ese libro aparece como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Estas señales no son accidentes, son pulsaciones de una red más vasta que opera más allá de lo visible, tejiendo con precisión las piezas de tu experiencia. Cada encuentro fortuito, cada momento de revelación, construye un mosaico que parece hablar directamente a tus necesidades más profundas. El universo no actúa al azar. Cada sincronicidad es un eco, un mensaje enviado desde la armonía subyacente que sostiene la existencia. Pero estas manifestaciones no se revelan ante ojos distraídos. Solo quienes habitan plenamente el presente pueden percibir los susurros que el universo deja en su camino. La mente ansiosa, atrapada en su búsqueda frenética de resultados, se ciega a la sutileza de estas señales. Es como si el universo esperara pacientemente a que te detengas, a que confíes, a que sueltes el control. Rendirse no es abandonar, es abrirse. Es un acto activo de dejar que la energía fluya sin trabas, permitiendo que lo inesperado entre en tu vida. Este estado de apertura no es debilidad, sino un portal hacia una conexión más profunda con las fuerzas que mueven el cosmos. En esta rendición, te conviertes en un canal. A través de ti, el universo se mueve,
trabaja y crea. Y en ese movimiento, lo que parecía imposible comienza a materializarse con una facilidad que desafía toda lógica. Las barreras se desmoronan no porque dejes de actuar, sino porque tus acciones emergen desde un lugar de serenidad absoluta. En este flujo, la intuición despierta. Es una voz interna, cálida y certera, que te guía sin esfuerzo hacia aquello que ya es tuyo por derecho. No necesita palabras, ni razonamientos elaborados. Simplemente sabes. Cada decisión que tomas, cada camino que eliges, surge de una certeza inquebrantable que no proviene de afuera, sino de las profundidades de tu ser. Este es el lenguaje del universo, susurros sutiles que resuenan como verdades universales en el eco de tu conciencia. Te desplazas por la vida no como alguien que lucha, sino como alguien que danza. Cada paso encuentra su apoyo, cada giro se completa con gracia. El universo responde a tu entrega, mostrando un equilibrio que no se puede forzar ni explicar. Las acciones, entonces, ya no nacen del miedo o la urgencia, sino de un lugar de certeza y paz. El control, que antes parecía indispensable, se desvanece, reemplazado por la confianza en que todo lo necesario llegará en el momento preciso. Todo lo que anhelas ya existe, en alguna forma, dentro del vasto campo de conciencia universal. El desapego te ofrece una puerta a una realidad más profunda, ayudándote a liberarte de cualquier bloqueo interno que limite la manifestación de tus deseos. Cuando comienzas a cultivar este estado de desapego, tu vibración se eleva, y con ello, el universo responde, trayéndote experiencias que reflejan esa paz interna, esa confianza que has alcanzado. Uno de los aspectos más sorprendentes del desapego es que, al soltar la necesidad de control, a menudo recibes mucho más de lo que habías imaginado. Al liberar esa constante presión de tener que manejar todo, abres espacio para que el universo te sorprenda, trayéndote una versión mucho más elevada de lo que habías soñado. Este desapego es en su esencia un acto de fe, un reconocimiento profundo de que, aunque el camino no siempre sea claro, todo se desarrolla en perfecta sincronía para tu mayor bienestar. Cada vez que eliges soltar y confiar, te alineas más y más con el flujo universal. Y en ese alineamiento, la vida comienza a fluir de una manera tan natural, tan fácil, que casi parece mágica. A lo largo de este viaje, hemos explorado el poder de la rendición, la escucha activa y, por supuesto, el desapego. Cada una de estas prácticas nos invita a establecer una relación de confianza y colaboración con el universo. Al soltar el control y permitir que la vida se desenvuelva con su flujo natural, descubrimos que el universo siempre ha estado dispuesto a trabajar a nuestro favor. Solo necesitábamos darle el espacio necesario para actuar. Cuando decides soltar el peso de la responsabilidad y dejar que el universo tome las riendas, te conviertes en un co-creador consciente de tu realidad. Así, la vida se convierte en un reflejo de la vibración interna que mantienes, y al practicar el desapego, te das cuenta de que todo lo que realmente es para ti llegará en el momento perfecto, de la forma perfecta.